Hola, yo soy Ajeno al Tiempo y este es el podcast que faltaba sobre la charla TEDx Río de la Plata de Daniel Balmaceda. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva y especial entrega del podcast que faltaba. Se sorprenderán al escuchar, hoy no vamos a hablar de películas, no vamos a hablar de series, no vamos a hablar de actores. Esto es una iniciativa propuesta por la gente de TEDx Río de la Plata. Pongámonos en contexto, para los que no lo conocen, las charlas TED son estas charlas internacionales que todos conocemos o que muchos de nosotros conocemos, que son ideas que inspiran, ideas que nos motivan, ideas que nos llevan a emprender, a seguir adelante. Las charlas TEDx son una especie de ampliación de estas mismas charlas cuando ya son un poquitito más internacionales y hay diferentes filiales en distintas partes del mundo. Y en este caso en particular estamos haciendo el podcast Reacción, luego de haber visto una charla de una charla TEDx Río de la Plata, que son las charlas que tenemos aquí en Argentina sobre TEDx, en donde a partir de la cuarentena, a partir del aislamiento, se juntaron algunas personalidades y desde su propia casa se filmaron y brindaron una serie de conferencias de charlas TED, charlas TEDx, hablemos con propiedad, relacionadas con lo que es la pandemia. En este caso vamos a hablar de la charla de Daniel Balmaceda, titulada La luz al final del túnel. Daniel Balmaceda es un periodista, historiador. Su biografía se puede conseguir fácilmente en cualquier lugar. Como dije antes cuando me estaba filmando para publicar el video, Daniel Balmaceda me sigue en Twitter por alguna razón, así que es un auténtico crack. Muchas gracias, Daniel, por seguirme, y a veces hasta me da like en las cosas que tuiteo. Pero bueno, un historiador, una persona que escribe muy lindo, a mí me gusta decir que escribe muy sencillo porque puede bajar las cosas a un nivel intelectual para que todos, me incluyo, podamos entenderlo. No hace falta ser un fanático de la historia para entender las cosas que nos cuenta Daniel Balmaceda. En casa somos fans suyos, tenemos varios libros de él y bueno, y siempre lo sigo tanto en conferencias, entrevistas como en los artículos que publica en el blog de La Nación. Y realmente en esta ocasión, esta charla ha venido publicando a lo largo de estas semanas una serie de artículos relacionados con las pandemias en la historia mundial y en la Argentina, que yo he compartido varias en las redes sociales porque realmente me han apasionado. Y en esta en particular hice una pequeña cita, un pequeño resumen de lo que fue la pandemia, de lo que fueron las pandemias en la historia, haciendo hincapié en un par de eventos que incluso uno, para los que son oyentes del podcast, del podcast que faltaba, en el podcast que hicimos con Nieves, junto a Nieves Linares, recapitulando cada uno de los episodios de The Outsider, allí en la serie se habló de la famosa gripe española y nos contaron la historia que hoy Daniel Balmaceda profundizó sobre la historia de por qué se llama gripe española si surgió en Estados Unidos, ¿no? Bueno, toda esa fake news, como lo mencionó Balmaceda en su charla. Bueno, toda esa historia incluso tiene que ver con el podcast en el que estamos grabando este podcast Reacción. Realmente, hablando un poquitito de la charla de Balmaceda, como digo, que siempre es estimulante, siempre es digna de prestarle atención y de reflexionar, de escuchar 2 o 3 veces y de reflexionar cómo el mundo y una u otra vez se enfrenta a diferentes pandemias. Van cambiando generaciones, van cambiando mucho tiempo, y nosotros, los que nos dedicamos a vivir la vida día a día, los que nos levantamos a la mañana y llegamos a la noche con lo último, ¿no? Y no pensamos mucho más allá de levantarnos mañana nuevamente para empezar nuestro ciclo. No pensamos en estas cosas tan que van a marcar tanto a una generación o a varias generaciones, como es esta pandemia, este aislamiento mundial que estamos enfrentando y que nos obliga a modificar absolutamente todas nuestras actividades del día a día, a la gran mayoría de las personas que se encuentran viviendo sobre el planeta Tierra. O sea, todos. Ya ha pasado una vez, ha vuelto a pasar, y me gustó como Daniel Balmaceda hizo hincapié en que luego de estos momentos de oscuridad, digamos, porque sí, hay gente que va a sufrir las consecuencias, las psicológicas, las del aislamiento las estamos viviendo todas, pero hay gente que va a vivir las consecuencias más dramáticas de la pandemia, de que va o a perder la vida, o a perder a seres queridos, o a perder su trabajo, o a modificar seriamente su economía. Y Daniel Balmaceda nos ofrece hacer hincapié en el después de la pandemia, en que luego de la pandemia el sol volverá a salir, y que luego siempre de estas
periodos de oscuridad de la humanidad, estos periodos de dolor de la humanidad, de sufrimiento de la humanidad, surge un periodo de luz mucho más fuerte, mucho más importante de lo que estaba la Tierra, la humanidad, antes de ser atacada directamente por esta pandemia. Realmente, como digo, Balmaceda es un historiador, Balmaceda nos da datos, nos habla sobre cosas que sucedieron, se autodenomina un viajero al pasado, un viajero frecuente al pasado, y me gusta que con esos datos, con la historia, con cosas que se pueden leer, que se pueden comprobar con elementos tangibles, pueda hablarnos y ofrecernos de una luz de esperanza al final del túnel, y no solo una luz, no de que esto va a terminar, sino que luego de la pandemia todo va a ser mejor. En algún que otro nivel todo va a mejorar y todos de alguna u otra manera vamos a lograr estar mucho mejor. Así que si no escucharon la charla, les recomiendo escucharla y buscar en general todas las charlas TEDx Río de la Plata. Por si hay alguien escuchando esto y pertenece a este grupo que participó de la charla de Max con referencia al podcasting, bueno, allí hacíamos mucho hincapié. Max hacía mucho hincapié en por qué y para qué grabar podcast. Él contaba sus razones, yo he contado varias veces las mías, no lo voy a contar aquí porque al oyente fiel de aquí del podcast que faltaba le va por ahí a resultar un poco tedioso, pero sí, yo también soy una persona que en algún punto no me alcanzaban las formas de expresarme que tenía, y un día agarré un micrófono improvisado y me puse a grabar un podcast, y bueno, hoy en día grabo podcast a cada rato, cada vez que me pinta, grabo un podcast, más allá de los fijos que ya tengo programados. Ya saben que grabamos varios podcasts. De hecho, ahora en aislamiento, en cuarentena, que no salgo de casa, grabo mucho más de lo que los oyentes, y hablo de los oyentes fieles, los oyentes fijos que tenemos aquí, que nos siguen siempre, grabo mucho más de lo que la gente es capaz de escuchar. Pero bueno, porque tengo tiempo y porque es una de esas cosas que tanto me gusta hacer y que me ayuda a distraerme, a despejarme, y me permite comunicar ideas, expresarme, y bueno, y cada tanto saber que a alguien a quien yo le comento algo, a quien le cuento algo, a quien escucha un podcast, le gusta lo que estoy diciendo, bueno, es una doble satisfacción. Realmente he grabado podcast con mi esposa, la hemos pasado bárbaro, he grabado podcast con mi hijo, grabo podcast con amigos, pero lo más novedoso, que tengo nuevos amigos gracias al podcast. Tengo una enorme cantidad de nuevos amigos, algunos con los que en épocas en que el contacto físico está permitido nos hemos tocado en el sentido de que nos podemos abrazar y saludar. Mi señora me mira porque parece que no le gustó del todo la expresión. Algunos intangibles porque están en otros continentes, en otros lugares, y no nos hemos conocido todavía físicamente, pero sí hemos compartido grandes momentos a través del podcasting. Realmente a mí el podcasting, yo no soy una persona de socializar demasiado en la vida real, pero sí de manera virtual, y realmente el podcasting me ha hecho de los mejores amigos que tengo al día de hoy. Los he conocido a través del podcasting en esta época actual, más allá de sentir que tengo un lugar en el que la gente me escucha, en el que la gente me sigue, en el que la gente le gusta lo que hago, que eso para el ego siempre está bien. Destaco profundamente la gente que he conocido a través del podcasting, que son de las mejores personas con las que me he cruzado a lo largo de la vida, sin dudas. Así que si estás escuchando esto como consecuencia de esta charla, si estás escuchando esto como... si sos un oyente habitual del podcast y estás escuchando esto y estás aburrido, te sentís encerrado con esto de la cuarentena y el aislamiento, esta sería una buena prueba, un buen desafío, animarte a vos también a que pruebes y a grabar el podcast de lo que tengas ganas, de lo que se te ocurra, de la manera en que suene. Seguro que hay alguien ahí atrás esperando, que está dispuesto a escuchar lo que vos querés grabar. Yo soy uno de ellos. Tal como dijo Max en su charla, si vos escuchás este podcast y te motiva a grabar un podcast, avísame, mandame el audio que grabaste. Yo te aseguro que la escucha se la voy a dar, se la damos siempre la escucha a todos los que quieren, porque bueno, alguna vez yo también grabé mi primer audio y se lo mandó a determinadas personas para que lo escuchen, y bueno, es una gran satisfacción cuando haces algo y una persona te puede decir que lo hiciste bien, que te gusta, o que lo tenés que modificar, que lo podés mejorar, lo que fuera. Saber que uno graba algo para que alguien lo escuche y que otra persona lo escuche es como que completa el círculo que uno está iniciando.
Este fue un podcast muy especial, muy cortito también, como verán, espero no haber aburrido demasiado. La idea era participar de esta iniciativa, en medio de la cuarentena, poder difundir un poco lo que hacemos, poder difundir y apoyar el podcasting a través de Radio de Babel, en particular a través de el podcast que faltaba. Nos pueden encontrar en todas las redes como @Radio de Babel. Yo soy Ajeno al Tiempo también en todas las redes. Y esto ha sido el podcast que faltaba sobre las charlas TEDx Río de la Plata. Muchas gracias y hasta la próxima.